grabar. Vamos a crear la arquitectura de nuestro proyecto. Ya la base de datos la tenemos. La base de datos no va a recibir cambios en su estructura. Lo que vamos a hacer ahorita es a crear los modelos. ¿Listo? Eso sigue. Para crear los modelos, entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear proyectos, nuevos proyectos. Vamos a crear un proyecto para los models. En los proyectos para los models yo trato de seguir una estructura que es el nombre del proyecto terminado, con la palabra models. De la misma manera en la que implementamos tasker.web, yo me acostumbro a llamar otro que se llame tasker.models, para que yo sepa que ahí van a crear el nombre del proyecto. Los proyectos. ¿Sí? Entonces vamos a crear todos. Si gustan pueden ir descargando, descarguen mi código y empiezan a implementarlo a partir de ahí. Un proyecto. Ese proyecto va a ser un proyecto .NET estándar. Aquí es importante, este punto es vital. Recuerden que cuando vimos .NET, vimos que .NET estándar era la base y a partir del .NET estándar estaba el .NET Core y el .NET Framework. Entonces vamos a implementar, a crear un proyecto de .NET estándar y le vamos a poner el nombre que dijimos, tasker.models. Vamos a crear 3 proyectos por ahora. Uno que se llame Models, otro que se llame Data Access. Ese lo vamos a llamar tasker.dataaccess. Y vamos a crear otro proyecto que se llame los Service Contracts. Y un cuarto proyecto que se llame Service. Vamos a crear esos 4 proyectos. Bueno, vamos a crear 3 proyectos solamente. Creemos esos 3 proyectos. Los 3 proyectos deben ser proyectos de .NET estándar. Es indispensable. Si no son de .NET estándar, no nos sirven. ¿Listo? Ahí en pantalla tienen los 3 proyecticos creados. Ahora, ya tenemos gran parte del trabajo hecho. Porque ya tenemos todo. Tenemos las clases, los modelos, tenemos los data access y tenemos los servicios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar de nuestro proyecto models. Vamos a pasar my task, person tags y projects. Simplemente los vamos a arrastrar. Si ustedes me lo permiten, los vamos a arrastrar al proyecto models. O los cortamos y los pegamos, ¿no? como deseen. Pero los necesitamos borrar de aquí. Simplemente los voy a borrar. Los borramos de abajo para que queden arriba. Borramos el class 1 para que no nos quede por ahí volando. Y nos van a quedar nuestras 4 clasecitas aquí arriba. Hay que hacer un cambio más. Voy a esperar a que ustedes lo pasen. Esto es parte de la organización que siempre hago con las tareas. ¿Los modelos en el Tasker Web se eliminan? Sí. No elimines. Hay uno que se queda ahí. Eliminas. Y los pasamos a Data Model, ¿cierto? A Models, sí. A Models. En Model de Tasker Web queda solamente Error Model. Sí, señor. Sí, correcto.
¿Qué pasa con esto? Si ustedes miran, el espacio de nombres de nuestras clases es tasker.web.models. Yo les pediría que quitáramos el .web y lo dejáramos en todos tasker.models. Eso nos va a dañar la compilación del proyecto, pero ya lo iremos arreglando pasito a pasito. Le vamos agregando cada uno. Ahorita arreglaremos los otros errores. A mí no me salió el web. Señor, A mí no me salió el web. ¿no te salió qué? El web. Espera, quitarme un poquito. Déjelo pensar. Déjelo pensar. ¿No? O sea, ya que Tasker Data Models. ¿Sería que fue tan inteligente el Visual Studio? Sí, mira, aquí. Quítalos en todos, en los 4 clases. que estaba yo tomando lo del complemento de summary. Lo que hemos hecho obviamente nos va a descontrolar todo. Hay un cambio muy importante que tenemos que hacer, es que si ustedes miran la clase person, en la clase person necesitamos implementar ese paquete que tenemos ahí. Este paquete de data annotation que no lo tenemos. Entonces vamos a ver si lo podemos agregar. Ese paquete de data annotations, tenemos dos opciones. Uno es quitarle estas etiquetas. Como ya lo tenemos obligado en el contexto, no hay ningún problema. O el otro, la otra opción es agregarlos. Entonces, si quieren agregar la referencia a ese paquete. ¿A qué hace referencia ese paquete? ¿Qué es? Data Annotation es esta librería que nos permite agregarle estas etiquetas encima para las validaciones. Estas que tenemos arriba. Las podemos quitar o las podemos agregar. Quitarlas pues es fácil, simplemente quitamos todo lo que esté en rojo y la aplicación ya compilaría sin problema. O la otra es que los agreguemos. Venga, a ver si lo podemos agregar por aquí. Yo no me acuerdo si se puede agregar por aquí. O sí. Ya les digo cómo lo agregamos. Agregar, referencia. Ensamblados. ¿En agregar administración de paquetes? ¿Configuración del administrador de paquetes? No, parece que no podemos. Yo no me acuerdo cómo es que se agrega. ¿Cómo lo agregamos? ¿Verdad? Debemos tomar el Tasker DB Context que tenemos en la parte de abajo y subirlo al proyecto Data Access. Eso nos va a traer muchos problemas. Pero ya lo vamos a corregir. Sí, por favor. Ya los vamos a corregir. ¿Cómo los corregimos? Entonces, para corregir estos problemas, simplemente vamos a hacer los siguientes cambios. Miren que a ustedes les debe quedar de esta manera escrito el código. Primero, esta línea. Esto que les estoy poniendo, que está en verde cambiado, es que ustedes también deben, por favor, modificar. Esta línea debe quedarles así y esta línea debe quedarles así. ¿Qué estamos haciendo en esta línea? Ya vamos a llamar a los models y en esta línea estamos renombrando el espacio de nombres para que él pueda reconocerlos.
Pero sigue quedando en rojo, ¿sí? Sí, va a seguir quedando en rojo. Bueno, entonces, debemos decirle a nuestro proyecto Data Access que conozca el proyecto Models. Es el primer paso que debemos hacer. Es decir, este proyecto Data Access debe ser capaz de conocer las clases que estén implementadas en el Models. Para hacerlo, simplemente vamos a decirle aquí en el proyecto Data Access, le vamos a agregar una nueva referencia. Le vamos a decirle agregar referencia. Díganlo por favor. Agregar. En Data Access agregar referencia. Sí. Cuando le demos clic ahí, él nos va a aparecer un listadito donde nos dice, usted quiere agregar la referencia de los ensamblados, de los proyectos compartidos, de COM, o quiere examinar. Vamos a decirle proyectos y vamos a seleccionar solamente el Models. Solamente debería quedarles así. Solo el Models. Solo este cambio solito nos va a corregir varios errores. Miren lo que pasó. Esta línea, sí. Esta línea que estaba en rojo ya no está en rojo. Solo ese cambio nos corrigió algunos errores. Nos falta un segundo cambio. Ahí agregamos la referencia. ¿Qué nos falta ahorita? Este que está en rojo, este proyecto Entity Framework Core. Debemos seleccionarlo en nuestro proyecto. Entonces, ¿ya tienen listo el Models? ¿Ya está listo ese Models? Sí. Listo. Siguiente paso. En el mismo proyecto Data Access, lo tenemos así, le vamos a decir, pero, administrar paquetes NuGet. Administrar paquetes NuGet. Y vamos a instalarle, aquí en examinar, este paquete que se llama Entity Framework Core. Pero no, este no. Vamos a ponerlo Entity Framework y vamos a seleccionar este. Sí, vamos a seleccionar el primero. ¿Será que no está el core? Venga a ver. Sí, Entity Framework solito. Entity Framework. Entonces lo seleccionamos y le damos instalar. En ese mensaje le decimos que sí. Discúlpenme, no instalen ese paquete que ese no es. La estaba como embarrando. Este no es. Nos toca instalar el paquete de Entity Framework, pero Entity Framework Core. Vamos a buscarlo. Entonces, de nuevo, en el proyecto Data Access, vamos a administrar paquetes de NuGet y en examinar vamos a buscar el proyecto Microsoft.Entity Framework Core. Ajá, ahora sí. Y este sí lo vamos a instalar, por favor. Vamos en la versión 2.1. Sí. Vamos a instalar este. Bueno, ustedes de pronto... Microsoft Entity Framework Core. Ese pequeño cambio debería ya, obviamente, pedirnos la instalación de todo eso que tenemos aquí. Vamos a decirle que sí. ¿Aceptar? Aceptar, sí. Él nos instala ahí varios paquetes. Ese solo cambio debería ya hacernos quitar casi todo. Nos falta este que debería estarle as name. ¿Cuál nos puede estar faltando? A ver. Ya miramos cuál nos falta.
nos faltaría este. Venga, a ver este que nos propone. No. Miremos aquí a ver de dónde está saliendo esa función. Ah, pero ya no lo tengo aquí. Listo. 4. Hemos pasado Data Access y hemos pasado los models. Nos falta pasar los repositorios. Para seguir, seleccionamos todos los repositorios, es decir, las interfaces y las implementaciones con el base, y arrastrémoslos, si son tan amables, al services. Lo arrastramos al services y los quitamos de aquí. Podemos quitar también la carpeta si quieren. No hay problema. Y ya teniéndolos arriba, quitamos también el class 1. Yo nunca he entendido por qué lo agregan. Simplemente vamos a renombrar el espacio de nombres para que quede tasker.services en todos. A services. A services, sí. Los arrastran a services y renombran los espacios de nombres de todos a services. De todos, si son tan amables. Eso nos va a quitar unos errores, pero pues nos va a agregar otros que ya iremos cambiando. Entonces renombren por favor todos los espacios de nombres. Vamos a ver cómo les va con este. Este sí lo van a hacer solos. Agréguenle a ese proyecto de services la referencia a Entity Framework Core. Perdón, le tengo que quitar Data Access también. Dejarlo que solamente quede tasker.services. Y una pregunta, ¿en el, Así. ¿en el proyecto también va a quitar el web? ¿Solo dejar el models? Tasker. Sí, señor. Services. Sí, señor. Sí, señor. O sea, le quito Data Access Repository. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y a todos le tengo que hacer lo mismo? Sí, mira, debe quedar así. Yo Bueno, solamente le quité el web. mira la pantalla. Deben quedar así. Si quieren los vamos mirando uno por uno. Antes de continuar con los errores, si quieren agreguemos las referencias a los proyectos para que ya no nos queden errores de agregar. ¿Sí? Hagamos estos pasos antes de seguir. En tasker.services. Todos a models, ¿cierto? Antes de eso, en tasker.services, en agregar administrar paquetes NuGet, por favor, todos pasemos ahí y agreguemos Microsoft.Entity Framework Core. Todos al proyecto Services, todos agreguémosle por favor el Entity Framework Core como primera medida, antes de revisar los errores puntualmente. Listo, y le damos simplemente instalar. Primer paso. En el proyecto Services, Sí. agrega en los paquetes de NuGet, agrega el paquete Microsoft Entity Framework Core. Primera medida. Segunda medida. Ahí mismo en el proyecto Services le damos agregar referencia. En el proyecto Services le damos agregar referencia. Agregar referencia. Y en esa referencia seleccionamos proyectos
y seleccionamos Tasker Data Access y Tasker Models. No vayan a seleccionar el web, solo deben quedar esos dos. Aceptar. Y le damos a aceptar. Es lo mismo que hacemos escribiendo using, ¿sí? Y aceptar. Y bueno, por ahí hemos terminado una parte importante. Ahora nos toca empezar a corregir ya específicamente cada uno de los errores. Pasémonos todos por favor al base repository. A la clase base repository que está ahí en el proyecto services. Miren que nos aparece en rojo la llamada al TaskerDB context. Es simplemente decirle que use tasker.dataaccess y él ya nos va a corregir ese error. Base repositorio. Eso en base repositorio. Using qué? Data Tasker. Eso en base repository. Sigamos. En People Repository, en iPeople Repository, en la interfaz. Básicamente debemos quitar tasker.webModels para que quede solamente tasker.web. Perdón, tasker.models. Todos los de 16 van a quedar Tasker Services. ¿Sí? Tasker Services, correcto. Siguiente, la interfaz de Task Repository, igual, simplemente quitamos el web para que no nos quede en People Repository el mismo cuento. Quitamos el web y le agregamos, como aquí estamos haciendo uso del contexto, le agregamos Tasker Data Access y nos queda listo. Y en Task Repository la misma terapia del anterior, le quitamos el web y le agregamos tasker.dataaccess. Tasker.dataaccess. Este último paso debe dejarnos funcionando el proyecto Services. Si lo compilamos,
solo services, si le damos clic derecho, compilar al proyecto services, deberíamos tener una salida correcta en services. Nos falta el último pedacito de la noche, que es poner a funcionar el tasker.web. Entonces, de la refactorización, ¿no? Nos falta todavía el paso del web API. Si nosotros miramos en nuestro startup, empecemos por este, por favor. Perdón, antes de empezar. Vamos a decirle al proyecto tasker.web que le vamos a agregar referencias. Al Tasker Web vamos a agregarle referencias. ¿Qué referencias? Las 3. ¿Listo? Le agregamos las 3 referencias. Esas 3 referencias quiere decir que él ya va a usar lo que tenemos en las clases de arriba, en los proyectos de arriba. Aceptar y listo el pollo. Agregamos esas 3 referencias. Y vamos a empezar a corregir una por una las clases que nos van a arrojar error. La primera clase que nos va a fallar es la startup. Y nos va a fallar por una razón sencilla. Primero, porque aquí en la parte superior estamos utilizando tasker.web.dataaccess y debe ser tasker.dataaccess. La segunda, porque aquí estamos utilizando tasker.web.dataaccess repository y debe ser tasker.services. Entonces, esas 2 líneas en el startup deben cambiarse a esa relación que teníamos arriba, a esos proyectos que creamos en la parte de arriba. Eso va a hacer que por aquí no tengamos ya nada en rojito. ¿Sí? Eso debe quedarnos listo. Vamos mirando de abajo hacia arriba, a ver. Siguiente clase. Empecemos a subir. En Program estamos llamando este Tasker Web Data Access, pero este sí lo necesitamos. Este lo necesitamos porque estamos usando este seed data, pero también debemos agregarle el otro. Entonces debe quedarnos así, using.tasker.dataaccess. Debe quedarnos los dos. Uno para usar el contexto y otro para inicializar la data. Sigamos subiendo. Vamos a arreglar ahora, antes de arreglar las vistas, antes de agregar los view models, vamos a corregir los view models. Antes de meternos a las vistas, porque ya ese es otro rollo más interesante. Entonces vamos a corregir el view model. En los view models, miren que tenemos que referenciar. Simplemente con referenciar el proyecto models quedamos listos. Ahí quedó lista la vuelta. En los view components igual. View models tenemos que referenciar aquí. En view models hay que referenciar, cambiar el tasker.web.models por el tasker.web. .models. Perdón, tasker.models, sí.
En los View Components, miren que estamos referenciando. Donde estemos referenciando los repositorios, recuerden que debemos cambiarlo y referenciar los services. Donde se esté referenciando repositorios, lo cambiamos a referenciar los services. Sigamos subiendo. Models, no hay nada que arreglar. Migraciones, miremos que hay que corregir en migraciones. En migraciones hay bastante que corregir. Básicamente debemos corregir que donde estemos referenciando el DB context, pues obviamente debo referenciar el data access. Eso como primera medida. En los demás, venga a ver, no, en los demás creo que no cambia nada más. En ninguna de las migraciones cambiamos nada. Solamente lo cambiamos en el de allá, arriba. ¿En cuál cambiamos en las migraciones? ¿Cuál? Cambiamos este que se llama Tasker DB Context Model Snapshot. ¿Y qué le cambiamos? Esta linecita. Le agregamos esta. Le cambiamos ese. Ah, ok. Vámonos a Data Access. En Data Access también debemos referenciar, en vez de Tasker DB Context, recuerden que donde esté Tasker DB Context debemos usar Tasker.services. Y aquí debemos usar Tasker.models. Y Tasker.dataaccess. Bueno, sigamos. Me salió un error más largo. ¿En dónde, Juan? En la activación de la variable del context. Sí. En toda esa línea aparece. Sí, el 17 y la 18, que es el Services Provider. Ajá, ¿y qué dice la línea? La línea. Parece encimita, ahí le debe decir. El ensamblador Tasker Data Access con la entidad Data Access versión identificando core. Creo que es por la versión. ¿Puede ser? Está utilizando diferentes versiones. O sea, como versión. Ah, sí, 0. 1.1.10 Y la tenemos 2.1. Ah, bien. O sea, actualicemos el 1. En el 1 debe estar diferente versión. Ese es para estar. ¿El qué? En ambos proyectos debe estar la misma versión. Paso la mirar ahí. Aquí. ¿Y cómo lo actualizamos? ¿Le aparece error? Sí. También. Esos los instalados. Pues diferentes son los
Sí. Sí, me habla de 1. Instalen el paquete de Nugget One Entity Framework En Tasker data. en Tasker Web, sí. Arroba. ¿Cuál? Entity Framework Core 2.1.1. Sale error. Correcto. No, vamos a terminar de corregir los errores y hoy sí. Sí, que solo nos quede ese error. Corrijamos en los Sale error. errores y ya corregimos ese error. Al instalarlo. ¿Sale error? Sí, señor. Sí. Terminemos de corregir todos los errores y ya lo miramos, que ya vamos a acabar. Ahora, pasemos a los controladores y le aplicamos la misma terapia. Donde estemos llamando los repositorios, lo cambiamos a los servicios. ¿A dónde? En los controladores, donde llamemos repositorios, los cambiamos por services. Y donde llamemos models, web.models, los cambiamos por models. En todos los 3 controladores. Debemos hacer ese cambio. En este aviso también le dejamos Tasker Controller. No, ese sí no hay problema. ¿No? Ese sí se puede quedar así. Los que hay que cambiar son... Los using. sí, los using, las cláusulas using. Ay, bueno, chico. En el on controller se deja ese web noise. No sale error ese. ¿Cuál? El on control. On controller. Sí, señor. ¿En qué acción? O sea, no. Ah, buen punto, sí. Mira que esa clase Error View Models, Error View Model pertenece a los models, pero del proyecto web. Entonces debe quedarte así. ¿En el home? En el home. ¿Cuál? Debe quedarte así. Si miran abajo, esta linecita aparecía en rojo. No es quitar el web, Sino agregarlo. agregar. Agregarlo. Ve, yo lo quité y no me apareció. Ah, no me apareció.
Y vamos a compilar, a ver qué cara nos hace. Compilar task. Tasker. Sí, compilemos todo. Ahí le vamos a dar de cuenta de otros errores. Pero y el que ya tenemos. Compilémoslo. Sí, Todo, todo. Tasker sale todo igual. todito. Todo toditico. Ay, no le asusto. Sin miedo. Y vamos a empezar a corregir a ver todo ese montón de cosas. Recuerden, es posible que a ustedes les salgan errores diferentes a los míos, pero básicamente es, donde estén llamando el tasker debe context, ¿qué proyecto deben usar? Tasker de service. No, data access. Cuando estén llamando debe context, usan data access. Y cuando estén llamando repositories, usan services. Y cuando estén llamando models, pues llaman el proyecto models. ¿Listo? Háganle pues. Yo también voy a ir arreglando esto. Ahí vamos corrigiendo error por error. El repositorio es servicios. Repositories se pasa para services, sí. Y ya cuando no le den pie con bola al error, ahí sí gritan. Por esto les decía ahorita que acostumbro siempre a hacerlo siempre así. Sea solamente un proyecto web, sea web y móvil, acostumbro siempre a separarlo. Porque después de volverse a adaptarlo, pues le saca a uno ahí un ratico. Bueno, el mío parece que sacó más errores. Listo, vamos a hacerle más. Bueno, ahí van a salir muchos más relacionados a las vistas. Si ustedes miran mi pantalla, denle un segundito a mi pantalla, van a encontrar que los archivos que están con error son todos los de las vistas. ¿Sí los ven? Básicamente, ¿por qué? Porque en todas las vistas estamos usando los modelos que estaban en el espacio de nombres anterior. Entonces, ¿qué es? Es empezar a recorrer esas vistas y empezar a mirar que estén bien. Ahí uno va mirando a ojímetro todas. Aunque el error dice qué vista es, ¿no? Pero para no ponerse uno a abrir todo eso. Miren, por ejemplo, en este caso, si se pasan a mi pantalla van a encontrar el error. Tasker.web, no, está tasker.models. Ya con eso corrigen ese error. Y lo mismo, me imagino que va a pasar en los demás. En delete va a ser lo mismo. En details va a ser lo mismo. En editar va a ser lo mismo. Y en index va a ser también parecido. No el mismo, pero parecido. Porque aquí es unidad enumerable. Eso para people. En shared parece que no tenemos todavía ningún error. Y pasémonos a task. En task no hay. En delete sí va a haber. Este no. Una prueba de acceso a una empresa debería ser entregar una aplicación mal escrita y que la persona la tenga que corregir. Sería una prueba muy brutal. Listo. Y compilemos. Si no saben cómo compilar, recuerden que es con las teclas Control Shift y B larga. Él compila. O en el menú superior, compilar solución. Control Shift B larga.
Ese puede ser su mejor amigo a la hora de compilar y ahí vamos con otros Me errores. revienta por el No, sí el era. error de la versión. ¿Solo ese? Sí. Listo, vamos a arreglar ese.